Bienvenidos a todos aquí al Ministerio Fe y Milagros. Les damos la bienvenida. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Y es que sabemos que Dios es bueno, es maravilloso, ¿verdad? Es poderoso. Y es que así como hablamos la semana anterior, hoy vamos a continuar. Y el tema, ¿quiénes recuerdan el tema? Aleluya. El gozo del Señor. Amén. El gozo del Señor. Y hablábamos de un ejemplo maravilloso. Hablábamos del apóstol Pablo. Sabemos lo que este hombre padeció, sabemos lo que este hombre pasó, cómo tuvo que vivir en muchas instancias de su vida, de que fue golpeado, de que fue encarcelado, de que fue juzgado. Y a pesar de todas esas situaciones, este hombre siempre mantuvo su gozo. Siempre, en todo momento. Y allí yo le lanzaba una pregunta a ustedes. Bajo esa circunstancia de lo que pasó ese hombre, ¿ustedes también mantendrían ese gozo? Wow. Y es que ciertamente es muy difícil que nosotros digamos, sí, facilísimo, eso no es nada. Mentira. Lo sabemos, es mentira. Muchos de nosotros tendríamos una actitud totalmente diferente. En vez de pensar que tenemos que manejar un gozo maravilloso en el Señor, estaríamos diciendo, ¿por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué me tienen que golpear? ¿Me tienen que dar latigazos? ¿Me tienen que apedrear si yo no estoy haciendo nada malo? Si solamente estoy compartiendo unas buenas nuevas. Entonces, ¿cuál sería tu situación? Y si vemos cuando el apóstol Pablo escribía las cartas a las iglesias, este hombre hablaba y hablaba una y otra vez sobre mantener el gozo. Es así. A pesar de estar encarcelado en esas instancias. Así es. ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil! Pero es que este hombre tenía una relación verdadera. Amén. Ahora, cuando usted y yo tenemos una relación que es inquebrantable con Jesucristo, esas situaciones no va a ser lo primero que vayamos a ver. Vamos a ver el gozo del Señor. Es así. Ahora, llegar hasta ese punto no es fácil. No es fácil, no cualquiera. Hay que realmente estar sometidos en la presencia de Dios. Es así. Amén. Y si tomamos el ejemplo de Pablo, este era un hombre comprometido completamente al Señor. Es así. Él entendía a quién se tenía que rendir. Él entendía a quién tenía que alabar. Él entendía a quién se estaba dirigiendo. Es así. Amén. Él tenía la seguridad de que podía salir de ese lugar, o tal vez no. Humanamente, quién sabe. Pero él sabía a quién tenía que alabar. Exacto. Exactamente. Entendimos el domingo pasado en las situaciones precaristas en las cuales se encontraba al fondo, en lo más profundo de la cárcel. Él pudo haber pensado, no es justo que yo esté hasta acá, herido, pasando fríos, pudiéndome enfermar de cualquier cosa, con hambre. Pero él decidió algo, alabar con
todo lo que tenía a Dios. Es así. Con todo, con todo. Y es que cuando las cosas no marchan bien, esos son los momentos ideales para que usted y yo podamos crecer. Es así. Para que podamos entender entonces cuál es la vida cristiana que Dios quiere. Porque este tipo de vida, hablando de la vida cristiana, nos habla de que las demás personas no tienen que por qué ser amables con nosotros. Las demás personas no tienen por qué ser buenas con nosotros. Tampoco este tipo de vida tiene que decir que las cosas tienen que salir como nosotros queremos. Tampoco es que vayamos a obtener lo que queramos. Este tipo de vida simplemente se basa, y escuche muy bien, se basa en lo que Dios cree y dice que es necesario para nosotros. Es así. Siendo Él aquel que va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Y esto lo comprendía el apóstol Pablo. Él no estaba por gusto allí. Si hubiera sido por él no hubiera estado en esa cárcel. Pero el tipo de vida que él llevaba y que nosotros hoy deseamos llevar, no es lo que nosotros queremos. No es como nosotros lo planeamos. Es lo que Dios ha decidido Aleluya. para tu vida. Y a pesar de que muchas veces decimos, ¿por qué? No tienes que pensar el por qué. Simplemente gózate. Aleluya. Porque eso es lo que Él te está pidiendo. Gózate en medio del desierto. Gózate en medio de la adversidad. Así es. Así es. Que Él es aquel que va a responder todo. Él es aquel que se va a encargar. Dice Santiago 1:2, tener por sumo gozo. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién nos tenemos que dedicar? ¿A quién tenemos que ver? ¿A quién nos tenemos que someter? A Él. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar del gozo del Señor si no estamos llevando una vida cristiana en Jesús como Él lo demanda? Por eso es que hoy no podemos decir, mirad, es que si yo estuviera en la posición de este hombre, tal vez no lo soportaría. Por eso es que no decimos, yo haría exactamente lo mismo que él. Porque no estamos teniendo esa relación real, íntegra con el Señor. Por eso el gozo viene de Dios. Y es la base de nuestra vida día a día. Amén. No hay excepción. Recordando de que Jesús es la roca. ¿Cierto? Cuando estamos en la roca, no importa lo que ocurra, no se va a mover. No se va a caer nada. Porque estamos entendidos de que cuando estamos acimentados sobre la roca, nada va a ocurrir. Por eso, de allí se desprende el gozo. Porque si levantamos estructuras sobre la arena, esa se va a caer al primer movimiento de lo que sea. Lo tenemos claro. Pero entonces, ¿por qué no estamos llevando la vida conforme a lo que Cristo nos dice? Porque les vuelvo a decir, si hoy estuvieran en la posición del apóstol Pablo, ¿cuál fuera tu actitud? ¿Qué fuera lo primero que pensarías? ¿Realmente entonces te vas a gozar en su presencia, la presencia del Padre, o te vas a empezar a quejar por todo? Así es. Así es. ¿Cuál sería entonces la condición en tu vida? ¿Realmente estás haciendo lo que
el Señor dice o no? Eso ustedes lo van a responder, cada uno de ustedes lo van a responder. Pero tenemos que tener claro eso, ese concepto. Muchas veces hablamos de que podemos perder la salvación, ¿verdad? Pero ¿cómo podremos tener confianza y gozo si perdemos la salvación? ¿Cómo? Y es que sí entendemos que todos pecamos, e inclusive desde el momento de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y de ese punto para que en algún momento definitivamente hemos fallado. Pero eso no quiere decir que simplemente perdemos nuestra salvación. En su misericordia el Señor nos ha dejado algo que se llama gracia. A cada uno de nosotros, gracia. Pero cuando pecamos contra Dios, tampoco Él no nos deja. Pero definitivamente sí no podemos experimentar el gozo. En medio de esa situación no podemos experimentar el gozo. Si este hombre en ese momento hubiera estado en una condición de pecado, esa historia sería algo completamente diferente. ¿Cuántos hoy están pasando por situaciones difíciles y no pueden experimentar el gozo? ¿Por qué? Porque se encuentran en una situación de pecado. Por eso no pueden avanzar, por eso no pueden gozarse en medio de la adversidad, porque están atrapados en una situación de pecado. Por eso les pregunté al inicio algo. ¿Cuál sería tu accionar si estuvieras en los zapatos del apóstol Pablo? Después de ser golpeado, vuelvo a repetir, después de ser juzgado, de ser encarcelado, de pasar una y otras cosas tras otra, porque no fue una vez. Sí. ¿Qué harías? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué harías? Y es que entendemos entonces también por consiguiente que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Veámoslo como si fuera una corriente de agua que fluye y que constantemente está en movimiento. Y si alguien te llegara y te pregunta en este momento, ¿acaso eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Fácilmente, si entendemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y está fluyendo, usted fácilmente le puede decir, no, es que yo no soy feliz. Lo que yo tengo es que estoy lleno del Espíritu Santo de Dios y Él mora en mi vida, por lo tanto estoy lleno de gozo. Amén. Aleluya. Para nosotros el tema de la felicidad simplemente es una emoción pasajera. Y es así, es una realidad, pero el gozo es algo constante. Por eso el Espíritu Santo es constante en nuestra vida. El apóstol Pablo entendía esto, el Espíritu Santo era algo constante que estaba fluyendo sobre su vida. El Espíritu Santo está hoy en tu vida de esa manera, siendo algo constante que fluye en todo momento y que no cesa. Sí, amén, yo lo creo eso así en mi vida. Usted también arrebate las cosas. ¿Estamos comprendiendo entonces? Amén. Entonces, somos llenos del gozo del Espíritu Santo. Entonces, si es así, podrá venir lo que sea sobre tu vida, pero la exaltación por siempre será para Jehová.
Así es. No importa lo que venga. No tienes que empezar a razonar cómo vas a solucionar. Gózate en el Señor. Él es aquel que va a solucionar las cosas. Sí, Señor. Pero muchas veces nos ahogamos. Y en vez de ser una corriente viva, hacemos una presa. ¿Por medio de qué? Del pecado. Detenemos todo. Hacemos un stop total, luz rojas por todos lados, nadie pasa. Esa es la condición de muchos hoy en la iglesia. Y no comprenden que entonces, en primer lugar, tienen que llegar delante de la gloria y presencia del Señor. Y de postrarse, humillarse, para que las cosas empiecen a fluir nuevamente. Así es. Amén. 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 Por lo tanto, ¿cuántos nos estamos hoy deteniendo para agradecer a Jesús? Diciéndole a Él, gracias por vivir en mi vida, por estar en mí, porque Él vive en mí, por cumplir lo que has prometido para mi vida. ¿Cuántos se detienen brevemente a darle las gracias? ¿Cuántos? Si usted no lo ha hecho hoy, dile gracias. Gracias, Jesús. Porque esta es la promesa de Dios basada en la palabra, no en nuestros sentimientos. Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, no en tus sentimientos, no en lo que quieres ni lo que te parezca mejor. Es lo que Dios dice. Amén. Es lo que Dios dice. Por lo tanto, Dios nunca estará lejos de nosotros. Él está en nosotros. Pero en ocasiones, por lo tanto, anteponemos nuestros sentimientos antes que a Él. Así es. Si el apóstol Pablo hubiera puesto sus sentimientos primero, nuevamente la historia sería otra, completamente otra. ¿Cuántos hoy entonces también están poniendo de primero sus sentimientos antes que a Dios? Exactamente. Eso es algo grave para nosotros que estamos caminando en el Evangelio en pos de la verdad. Eso es algo grave. No podemos caminar por nuestros sentimientos porque estaremos caminando a ciegas, con un velo en nuestro rostro. Amén. Entonces no podemos hacer eso. Nuestros sentimientos van a apantallar, van a eclipsar, van a totalmente tapar la gloria poderosa que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que entender. Y quiero que esto quede claro en esta noche. No podemos caminar por nuestras emociones. No podemos ponerle atención a eso. Porque si empezamos a caminar por estas emociones, nuestra mente va a estar en otra cosa, ocupada en otro mundo, antes que en el Señor. Antes de poner nuestra mirada a Él. Dios decidió vivir dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Manifestar su poder, su gozo, la paz, la bondad, todos los frutos del Espíritu. Amén. 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 Y lo único que va a obstruir que eso llegue a nuestra vida es el pecado.
Vuelvo a repetir, es el pecado. Exacto. ¿Cuántos están obstruyendo eso? ¿Cuántos entonces siguen obstruyendo ese paso, esas corrientes de agua viva, haciendo el Espíritu Santo como ejemplo que les dije? ¿Cuántos están hoy en esa situación? Y es que no podemos vivir en pecado y tener gozo en el Señor. No puede coexistir una con la otra. Es imposible. No se puede. No se puede. Por eso Dios mora en cada uno de nosotros para que te afiances en su gloria, en su verdad, en su palabra, para que usted y yo hoy nos mantengamos firmes, Aleluya. escuche bien, firmes de cualquier dificultad, entendiendo entonces que cuando estemos en esas dificultades estamos sobre ¿qué? La roca. Aleluya. Porque no importa lo que venga, vas a estar bien plantado. Nadie te podrá mover de allí. Amén. Porque eso siempre va a hacer que nuestra fe esté protegida. Va a ser siempre el guía en nuestro caminar. Por eso no tenemos que preocuparnos ni darle pie a otras circunstancias o situaciones. Solamente tenemos que entender que tenemos que dirigirnos hacia una dirección, que eso es en buscar su rostro, en gozarnos en Él, en dar alabanza. El que hizo el apóstol cantó con todo lo que él tenía al Señor. Y Él fue el que respondió. Aleluya. Él va a respondernos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que entonces tienes que dar todo lo que tienes, como lo hizo este hombre. Amén. Por lo tanto, si llegamos a esa condición, entendemos que Dios, aquel que es todopoderoso, mora en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, es el Espíritu Santo aquel que nos va a dar la facultad de poder soportar todo lo que venga en nuestra contra. ¿Cuántas veces padeció Pablo de algo? Nos quedamos sin dedos para poder contar. Y este hombre falleció. Una tras otra vez, este hombre entregaba más. Sí. Y más. Y más. No importaba, porque él aprendió a soportar todo bajo la gloria de Dios. Aleluya. Y entendía que el Espíritu Santo era aquel que le está dando las fuerzas. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros? A veces nos echamos a morir por un montón de situaciones en vez de buscar al Señor en primer lugar. Es así, amén. Damos pie a que nuestras emociones ganen terreno. Damos pie a eso. Por eso, cuando el gozo del Señor está en nuestro corazón, no importa a lo que nos enfrentemos, el gozo del Señor va a ser ¿qué? Nuestra fortaleza. Pero a veces también parece que se nos olvidan los versículos de la palabra. Como que no los aprendimos, pero los guardamos en una caja ahí sellada en nuestra mente y la olvidamos. Y parece que a veces también la palabra de Dios está ahí de adorno. Entonces, podemos conocer, pero a veces no aplicamos lo que dice la palabra. No somos hacedores de su palabra. Sí, así es. Nos convertimos entonces, por lo tanto, en oidores simples. El apóstol Pablo
Cuando volví, escribía las cartas, vuelvo a decirles también, una y otra vez hablaba del gozo, de la importancia del gozo. Una tras otra vez. Que pase lo que pasara, el gozo del Señor es aquello que es verdadero en tiempos de dificultad y sufrimiento. Por lo tanto, sabemos que la felicidad se basa en una condición de deseo y de nuestro entorno. La felicidad se basa en eso. Pero estas también son cambiantes en todo momento, todos los días. Amén. Y el gozo se basa en la relación con Jesucristo. Amén. El gozo se basa en nuestra relación con Jesucristo. Y a diferencia de lo que es las emociones, esta no es cambiante. El gozo es constante, es la misma, no cambia. Amén. Porque el gozo es una relación eterna. Entendamos esto. El gozo es una relación eterna. Porque hemos sido sellados, usted y yo, por el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, estamos comprendiendo. Entonces, las emociones es algo que va con lo que sentimos, con lo que vemos, que depende de lo que yo deseo, lo que quiero, de lo que hay a mi alrededor, y el gozo simplemente por nuestra relación con Jesús. Aleluya. Con tu relación con Jesús, que esta siempre es la misma, siempre va a ser la misma, no va a cambiar, no importa lo que tengas a tu alrededor. Y todos podemos acceder a ella, siempre y cuando entendamos cuál es nuestra condición en Él y con Él. Aleluya. Amén. Sí, estamos clarísimos. Gloria a Dios. Y es que, volviendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Qué maravilla en esta noche. Si este hombre se hubiera regido conforme lo que había a su alrededor, conforme lo que estaba pasando, la cosa hubiera sido grave. La situación se hubiera desboronado. Y no poco a poco, de una sola vez. Este hombre hubiera pasado de un momento a otro una depresión grave. Diciendo, ¿cómo es esto? Volví mi mirada al Señor y de allí para acá esto ha sido un relajo. Triste. Pero ¿qué comprendía este hombre? Y es que este hombre tenía una relación con el Señor Aleluya. Sí. buenísima, que nada la podía romper. Así es. Amén. Él estaba seguro en donde había levantado su casa, en esa roca, firme, firme, nadie lo iba a mover de allí. Pasara lo que pasara y pudiera haber pasado 1000 cosas más, ese hombre hubiera seguido firme en la fe del Señor. Porque él entendía cuál era su relación. Él tenía una relación con el Señor, no tenía una relación con su entorno. Con lo que tenía alrededor, a eso a él no le importaba, era lo de menos. Él quería estar gozoso delante de la presencia del Señor. Cualquiera hubiera sucumbido ante una desesperación total. Sí. Totalmente. Y mentalmente se hubiera derribado todo.
Pero él tenía una relación firme con el Señor. Aleluya. Una relación que nadie la iba a hacer caer. Tenía un sentido total de confianza y seguridad en el Señor. Aleluya. Aleluya. Totalmente. Y eso es claro. ¿Cuántos hoy tienen ese sentido total de confianza y seguridad en el Señor? Amén. 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 Y es que hay que ser valientes para poder declarar eso con nuestra boca. Si usted así hoy lo cree, entonces declárelo fuertemente. Porque no es cuestión entonces de simplemente pensarlo acá. A Exacto. eso hay que dejarlo claro, tanto en el mundo espiritual como en este mundo físico. Exacto. Usted está caminando bajo este mundo espiritual hoy. Aleluya. El Espíritu Santo está en tu vida, sí, pero eso es bajo un ámbito espiritual. Entonces tenemos que dejar claro a todos dónde estás posicionado. Exacto. Exacto. El apóstol Pablo no alabó al Señor con su mente, calladito, bajito. Todo el mundo se dio cuenta y desató la gloria de Dios. Usted hoy tiene que hacer algo para que todo el mundo se dé cuenta y la gloria de Dios sea desatada. Aleluya. Sí, Señor. Pero ¿por qué entonces dejamos que nuestras emociones vengan y digamos qué vergüenza, Exacto. qué pena? Ay, es que se va a dar cuenta todo el mundo. ¿Qué te importa todo el mundo? Así es. Aleluya. Al único que te tiene que importar es el Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo, si se hubiera puesto en eso, ay, no, es que me van a escuchar los demás que están aquí encerrados. Ay, no, es que me van a escuchar los carceleros. Qué pena, qué vergüenza. A él no le importó eso. Exacto. Él dio todo lo que él tenía, porque tenía un gozo maravilloso en el Señor. Aleluya. Hoy tenemos que entregar todo lo que tenemos porque estamos diciendo y declarando de que tenemos un gozo maravilloso en Él. Entonces tenemos ¿qué? Que despertar y dejarse de ser simplemente ese oidor a ese hacedor. Amén. Tenemos que empezar a cambiar las cosas en nuestra vida. Y eso tiene que ser hoy. No esperarnos a mañana, no esperarnos dentro de una semana, a un mes, ahí hasta cuando nos recordemos. Si nos ponemos en eso, nunca vamos a hacer nada. Oh, sí. Oh, sí. Nos vamos a dormir en los laureles simplemente. Amén. Amén. Y es que debemos de tener claro que aunque pasemos por dolor, por circunstancias, por adversidades, por pruebas, no significa que Dios se ha alejado de nuestras vidas. Eso no significa. Recordemos, por lo tanto, que usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo hasta la venida de Jesús. Entonces, no tenemos excusas, al final no tenemos excusas para decir, no, mira, es que yo pienso tal cosa. Tampoco importa lo que usted piense. Exactamente. Haz lo que ya sabes que tienes que hacer y es regocijarte en la presencia de Dios, no importa lo que esté a tu alrededor. Se acabó. No hay más. Amén. Y usted me dirá, es que ¿cómo yo puedo entonces regocijarme en medio de todo ese montón de cosas que puedan devenir? Y es que es muy simple. Y es porque tenemos a Cristo quien camina con nosotros en todo momento. Y esto lo podemos ver en Hebreos. Me acompañan por favor en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Alguien que lo pueda leer, por favor. Da un fuerte amén. Hebreos 13, 5. Amén. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces,
la palabra también es muy clara. Él dice que en ningún momento nos va a dejar a un lado, que Él no se va a olvidar de ti. Entonces, no te preocupes. Entonces, no metas a tus emociones al campo de juego. Déjalas afuera. Gózate en Él simplemente. Regocíjate en su gloria. Otra razón es que sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todo. Amén. Isaías 14:24. ¿Alguien más? Isaías 14:24. Un fuerte amén, por favor. Amén. Amén. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he decidido. Entonces, Él es aquel que da la palabra y conforme a su palabra es hecho. Por lo tanto, Él tiene el control de todo. Él te ha dicho que no te preocupes, que Él se va a hacer cargo. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 31:8? Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así es, aleluya. Entonces, la palabra nuevamente te está hablando claramente a tu vida. No te preocupes. Yo tengo el control, dice el Padre. Amén, aleluya. Yo tengo el control. No tienes que pensar más en nada. Solo regocíjate en mí. Amén. Solamente regocíjate dentro de mi presencia. Por lo tanto, otro punto, podemos decir que Dios hará que estos eventos se tornen para nuestro bien, a nuestro favor. Romanos 8:28, alguien más, por favor, que lo pueda leer. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para que conforme a sus propósitos, Señor. Amén. Entonces, para aquel que realmente tiene una relación con Jesucristo y permite que el Espíritu Santo fluya, es aquel que recibe por medio de Dios, porque le amamos, que todo aquello que ocurre en nuestras vidas, sea indiferente para nosotros, bueno o malo, Él va a tener el cuidado y nos va a hacer bien a nosotros. Entonces, tienes que preocuparte por algo. El apóstol Pablo lo entendía esto. Sí, usted hoy lo está entendiendo. Entonces también pongámoslos en práctica. Cuando usted y yo entendemos el verdadero gozo, comprendemos que la adversidad, el dolor o cualquier otro tipo de situación son temporales. Son temporales. No es algo que va a permanecer siempre. Es algo que será una prueba para que usted y yo podamos crecer. Amén. Esas. Simplemente va a ser eso. No tenemos que ponerle mente más. Amén. Amén. Solo sígate gozando en su gloria. Amén. Tenemos que vivir en el gozo del Señor. Aleluya. Tenemos que comprender eso. Porque dice la palabra de Dios que no hay nada que pueda separarnos de qué, de su amor. Así es. Nada. Nada. Romanos capítulo 8,
versículo 38 y 39. ¿Alguien más que lo pueda leer? Amén. Por lo cual estoy seguro de la muerte, de la vida, de ángeles, principados, potestades, lo presente, lo futuro, lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada que podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces la palabra dice claramente que no podrá venir lo que sea, lo que usted piense, lo que usted crea, no importa, que eso no va a poder separarnos del Señor. Amén. No podrá. Entonces, vuelvo a decirte, ¿cuál es tu preocupación? ¿En dónde entonces está viajando tu mente? ¿Se está confiando en tus sentimientos o está confiando en Jehová? Sí, amén. ¿En dónde estás caminando? ¿Bajo tu propia prudencia o bajo lo que dice el Señor? Sí, así es. ¿Qué estás haciendo? Porque la palabra también nos está hablando claramente. Aleluya. Por eso les decía, conocemos la palabra, porque todos estos versículos que hemos leído hoy son versículos muy conocidos. Todos los hemos leído por lo menos una vez. Todos, indudablemente. Así es. Entonces, ¿por qué damos pie a que el pecado y las emociones corten esa presencia del Señor? ¿Por qué? Porque realmente no estamos teniendo la relación con Jesús como Él lo ha pedido. Tu relación es débil. No está todavía bien acimentada sobre la roca. Todavía esa casa se levantó en la arena y no ha pasado al lugar donde tiene que ir. Está golpeando el viento, la marea, los terremotos y se sigue cayendo porque no está sobre la roca. Es tan simple y fácil como eso. Nos dejamos afectar por muchas situaciones simplemente porque tu relación con el Señor realmente todavía no es firme. Es light. Es suavecita. De vez en cuando me recuerdo, ay sí Señor, ya voy a hablar contigo. Y nos quedamos dormidos. Decimos, no, en la camita me quedo, calientito, es que está haciendo mucho frío estas madrugadas. Ahí oro. Al minuto después ya suena el despertador y no hiciste nada. Tu relación con el Señor entonces es débil. Ay, ya empecé a comer y no oré. Ay, tu relación es débil. Me dormí, no le di gracias a Dios, no dije nada. Ah, tu relación es débil. Amén, ¿estamos comprendiendo? Esto es nada más para que nos demos cuenta que si tenemos que cambiar algo, estamos hoy a tiempo para realizarlo. Hoy tenemos el tiempo para eso. Sí, así es. Entonces empieza a tener una relación verdadera, eficaz, firme en Él, para que el gozo que Él te va a otorgar no sea roto en ningún momento. Así, amén, amén. Amén. Estamos comprendiendo, sí. Y es que también bajo la palabra de Dios hay otro personaje que nos habla de Pedro. Este también padeció muchas cosas, muchas circunstancias que también fueron difíciles, que cualquier otro también, si no hubiera estado con una relación firme con Jesús,
no lo hubiera podido aguantar. Y si vemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente. 1 de Pedro 1, versículos 6 y 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cosa que no entendemos. Amén. La prueba dice que es preciosa. ¿Por qué? Porque nos va a alimentar, nos va a enseñar, nos va a hacer crecer. El cual, dice la palabra, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces también nos está diciendo, no importa lo que esté ocurriendo en esa prueba, en esa situación, en lo que estés pasando, sigue gozándote en Él, en alabanza, en gloria, en honra a Él. Versículo 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso. Amén. Nuevamente nos dice, gózate, Sí. nada más gózate. Entiende que tienes que gozarte en la gloria de Dios en todo momento, no importa lo que estés pasando, gózate. Y te lo repite una tras otra vez. Entonces, si vemos la palabra y vemos y comparamos a estos dos hombres, el concepto era el mismo. En medio de lo que estés pasando, aprende a gozarte en el Señor. No importa, aprende a gozarte en el Señor. Porque hemos entendido que el gozo del Señor no es un mero sentimiento. Amén, no es un sentimiento, es la seguridad y confianza que crece en nosotros por ser quienes somos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y para aquellos que nos están viendo hoy por medio de la transmisión, le damos las gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hermosa y poderosa palabra realmente haya impactado tu vida y entiende hoy en esta noche que tenemos que dejar nuestras emociones a un lado. Eso no es lo primordial ni lo esencial para nosotros que somos seguidores en fe en Cristo, sino que tienes que gozarte en la hermosa y maravillosa presencia del Señor en todo momento. Así que también, por lo tanto, te esperamos este próximo domingo a las 9:20 de la mañana aquí en el Ministerio Fe y Milagros. Dios te bendiga. Amén.